Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien, de todo bien. Aquí su profesor Daniel va a dar el siguiente curso de matemáticas, en la cual vamos a ver la continuación del tema que se llamará razones trigonométricas. Solamente que esta vez ya no podrían tomarse de otro nombre, como serían funciones trigonométricas, en la cual en este caso vamos a ver son los signos, como aquí lo pueden ver. Vamos a aprender los signos de las funciones trigonométricas. ¿Qué se refiere a los signos? Pues por si acaso, para recordar o repasar, debemos de recordar que tenemos los signos positivos y los signos negativos. Solamente que nada más vamos a aprender qué tipo de signo va a tomar en esta función trigonométrica. Bueno, si se fijan, vamos a olvidarnos de esta parte. Esta sí me adelanté un poco. Entonces, centrémonos en este plano cartesiano que se está apreciando en esta figura llamativa, ¿no? Como pueden ver, ya sabemos que tenemos aquí una especie de cruz o el plano cartesiano, en la cual esta línea horizontal pues es el eje de las X, y la línea vertical de esta línea, toda esta línea, es el eje de las Y. Bueno, entonces, si observan claramente, este plano cartesiano tiene 4 espacios. Son 4 espacios. Estos 4 espacios, en la cual este espacio que tenemos aquí, o sea, si yo quito estas dos líneas, pues fíjense que yo tengo como una especie de L, en la cual estamos encerrando adentro, ¿no? Bueno, este espacio que está aquí se le llama primer cuadrante, entonces yo lo voy a poner como un número 1 y se le llama primer cuadrante. Imagínense que como palabra cuadrante, pues pues me va a dar es una figura de un cuadrado. Entonces tenemos aquí es el primer cuadrante. Entonces el segundo, que se encuentra acá, se le llama el segundo cuadrante. Y si este es el primero y este es el segundo, entonces abajo se le va a nombrar como el tercer cuadrante. Y por último, pues el que nos hace falta, pues este sería el cuarto cuadrante. ¿Sí? Ok. Entonces observen claramente que de estos 4 espacios que tenemos de un plano cartesiano, podemos identificar cuáles son los cuadrantes. Ahora, para identificar los signos, aquí los que nos están pidiendo es que primero centrémonos en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, no sé si ustedes llegan a recordar, pero para que puedan comprender, fíjense que ahora debemos identificar, nombrar estas dos líneas. De tal manera que si quieren ahorita lo voy a borrar para que así podamos comprender un poco más. Bueno, en este caso no lo quise borrar. Ok, si se fijan, digamos que en el primer cuadrante, en la cual, como dice aquí, se refiere a este primer cuadrante, en la cual vamos a centrarnos en esa parte. De tal manera que esta línea se le llama, del eje de las X, se le llaman axisas, ¿no? Se le llama axisas. Entonces, del eje de las X, que es toda esta línea, si quieren lo estoy pintando de color azul, no sé si lo alcancen a apreciar, pero lo estoy pintando de color azul. Toda esta línea se le llama axisas. Y esta se le llama,
la eje de las coordenadas de las Y, se le llama ordenada. ¿Sí? Entonces este rojo, todo este eje de las Y, tanto positivo como negativo, se le llama ordenada. Muy bien. Entonces lo que yo estoy apreciando es que esta línea azul horizontal acostado, o que le consideramos como el eje de las X, toda esta línea que abarca se le llama axisa, y toda esta línea roja que es el eje de las Y se le llama ordenada. Ok. Ahora, para recordar un poco más, no sé, pero en su caso no sé si puedan acordarse, pero nosotros mediamos son los ángulos, en la cual se tendría que, para poder medir, se tiene que tener un ángulo en el primer cuadrante, en la cual estoy pintando este es de color negro, en la cual tenemos un ángulo de inclinación que esta se le llama posición inicial, y esta se le nombraría como posición final. ¿Sale? Entonces, este es el primer cuadrante. Y si se fijan, todo este negro que se pintó es el ángulo en la cual pues tenemos esta y así. Para que realmente puedan comprender, se le va a nombrar como el ángulo delta, ¿no? En la cual tenemos que esta flecha que apunta hacia el eje de las X positivo, fíjense que está apuntando el eje de las X positivo, significa que hay como dos maneras de nombrarlo, que uno lo llaman lado inicial, o para que sea más fácil, posición final. Digo, posición inicial. Entonces puede tener como dos nombres, ¿no? Y esta flecha, si esta es la posición final, esta flecha que apunte hacia arriba, o sea, como que está diagonal, esta se le llama posición o lado final. Entonces se le nombra como lado final, o podemos decirle que se nombre como posición final. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar, digamos, si esta flecha es el lado inicial y esta flecha es el lado final, o posición inicial y posición final, si realmente estamos viendo son coordenadas de eje de las X y Y, o sea, de un plano cartesiano? No sé si se acuerdan que en uno de los temas de los ángulos, en la cual yo ponía era esta, y yo ponía era esta, en la cual ustedes aprendieron, o se supone que debieron haber aprendido, que estas dos flechas me generaban, me generaban es un ángulo. Entonces esta flecha que apunta hacia acá se le nombraba como posición inicial, y esta flecha que está así inclinada o diagonal se le nombra como posición final. Y de estas dos flechas, en la cual al juntarse crean aquí, se le nombra como vértice. Entonces este puntito, en la cual se le nombra como origen, también se va a nombrar como vértice. Ah, pues entonces este es el vértice también, o sea, sigue siendo lo mismo. Y acá pues se genera un ángulo. En este caso, pues como lo estoy haciendo a lo tanteo, vamos a suponer que si lo mido, me está midiendo como si fueran vamos a suponer que me está dando unos 40 grados. Ah, pues entonces, son 40 grados, de acuerdo a este ángulo.
Y si recordamos, pues, pues tengo yo esta flecha y luego acá otra. Entonces, si esta es la flecha de la posición inicial, o voy a ponerlo lado inicial, esta sería la flecha del lado final, y este sería un ángulo. Pero como yo estoy viendo que este ángulo está muy recto, observen claramente que este me mide exactamente 90 grados. ¿Sí? Pues miren, exactamente desde cero, que es esta la posición inicial, lo mido hasta llegar a la posición final que me está indicando esta flecha o lado final, en la cual este me da en un total de 90 grados. Entonces eso es lo que estamos aquí viendo en este plano cartesiano. De tal manera que si digamos que si yo me olvido un poquito de las coordenadas del plano cartesiano, observen que yo estoy teniendo la misma situación que esta de los ángulos. Es como regresarnos al pasado, ¿no? Sin embargo, pues como estos son signos de funciones trigonométricas, en la cual observen claramente que este lado final lo puedo hacer que se me genere una línea hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es que la primera regla más importante de práctica, como le llaman de práctica, es que el ángulo para trabajar se forma entre el lado final, que es este, y el eje de las axisas. Este es el eje de las axisas y este es el eje de las ordenadas. Entonces, este eje de las axisas con el lado final deben ser los más cercanos. Bueno, entonces, permíteme tantito. Esto lo voy a borrar, ya que se supone que esto nada más fuera para repasar. Entonces ya voy a escribir la regla. Entonces, una vez que la borré, si se fijan, acabo de escribir una regla de práctica, en la cual indica que el ángulo para trabajar se formará entre el lado final, que es esta línea es el lado, perdón, esta línea es el lado final, que es esta la línea negra que está inclinada, entre el lado final y el eje de las axisas. Entonces, ¿cuál es el eje de las axisas? El eje de las axisas, si se acuerdan, es toda esta eje de las X. El eje de las X es el eje de las axisas. Entonces se formará entre el lado final y el eje de las axisas, pero debe ser más cercano. Entonces es entre el lado final y eje de las axisas más cercano. Bueno, entonces de acuerdo a este que tenemos aquí en el primer cuadrante, observen que el lado final, el más cercano que se encuentra del eje de las axisas es el eje positivo. Entonces, haciendo como lo acabo de borrar, pero dibujando una línea vertical o haciéndolo hacia abajo, pueden apreciar muy bien que se está creando es un triángulo rectángulo. De tal manera que este es un ángulo de 90 grados, si se pueden acordar que este es un cuadrito, ¿no? No, pues aquí es un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, para recabar esto, primero, ¿qué les parece si aplico la primera técnica que yo siempre aplico en todos los videos? En la cual, de acuerdo a este triángulo rectángulo, en base a este ángulo, en la cual este ángulo es la que me está ayudando para trabajar, o sea, con base a esta referencia, con este me va a ayudar a identificar quiénes son los catetos. Entonces significa que esta línea diagonal es la hipotenusa. Entonces yo voy a poner que este es hipotenusa. Pero para no escribir tanto,
esta hipotenusa va a ser la letra R, y esta es fíjese que esta línea vertical es un cateto, pero fíjense que esta tiene la misma distancia que acá, o sea que esta tiene un valor de Y. Si esta coordenada, por ejemplo, tiene un Y, significa que acá también va a ser un Y, ¿sale? Y si acá es un X, significa que este es X. Entonces este es Y, en base a esta la ordenada, y esta, como está acostada, pues es el eje de las X. Entonces, observen que realmente yo ya tengo, son los tres lados ya orientados. El problema es que yo ni sé quién va a ser. Sin embargo, con base a me puedo identificar quién va a ser mi cateto opuesto y quién va a ser mi cateto adyacente. Entonces, ¿qué les parece si en base aquí abajo o lo continúo acá al lado? Entonces, de acuerdo a lo que estamos apreciando, si se fijan, digamos que tenemos ya un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Qué les parece? Si se fijan, yo ya me adelanté, en la cual voy a redibujar el misma figura. Esta figura la acabo de pasarlo por acá, en la cual ya sabemos que este es el lado inicial. Entonces este eje de las X es el lado inicial, y el eje de las Y, la otra línea negra, es el lado final, en la cual pues sabemos que nos forma un ángulo. Y esta Y que está así pintado a lápiz, no sé si lo alcancen a notar, pero esta pues es el eje de las Y, ¿no? Entonces el lado inicial es el eje de las X, esta línea se le llama lado final, que es como R, y esta pues es el lado Y, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya identificamos los tres lados, lo único que nos hace falta es identificar quién es cateto y puesto adyacente. ¿Por qué? Porque como vieron el tema, se le llama signos de funciones trigonométricas. Entonces vamos a aplicar un poquito de trigonometría, en la cual ya sabemos que el seno del ángulo, que sería el seno del ángulo delta, es igual a cateto opuesto, que lo voy a poner como CO, cateto opuesto entre hipotenusa, y coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y por último, con solo tres funciones trigonométricas tenemos que sería como por ejemplo el tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya si requeremos recalcar más, tendríamos los otros tres, que sería la cosecante y secante y cotangente. Ok, entonces creo que con estas tres son suficientes pues para recalcar, ¿no? Ok, entonces observen bien que tenemos aquí los tres lados del triángulo rectángulo. Y tenemos aquí la función trigonométrica, en la cual nos están pidiendo quién es cateto opuesto adyacente y la hipotenusa. Sin embargo, pues en esta no lo hemos identificado. Entonces, ¿qué les parece si en base a este ángulo, qué les parece si lo vamos vamos a identificar los tres lados de este triángulo rectángulo? En este caso, como está aquí el ángulo de 90 grados, significa que este es el lado opuesto. Si este es el lado opuesto, y aparte como es una línea inclinada, o como es la más larga, o está diagonal, significa que se le nombra como la hipotenusa. Entonces esto lo pongo así como hipotenusa. Ok, entonces, bueno, esto lo voy a bajarlo poco, acá abajo. Se va a nombrar como hipotenusa. Y significa que si esta es la hipotenusa, quiere decir que estos dos son catetos. Entonces la voy a nombrar como cateto,
y este lo voy a nombrar como cateto. El problema es que ahora nos hace falta identificar quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. En base a este ángulo, como este está al lado opuesto a este, significa que este se nombra como cateto opuesto, y este, como está adherido o pegado a este ángulo o está junto a este ángulo, a esta línea, significa que este es cateto adyacente. Entonces pueden observar que realmente ya identificamos los tres lados del triángulo rectángulo. Entonces dicen que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, en la cual esto es igual. ¿Quién es cateto opuesto? Pues va a ser la variable y. Pues entonces pongo aquí y entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Pues sería la letra R. Pues aquí pongo R. Y acá, el cateto adyacente. ¿Quién sería el cateto adyacente? Pues sería la letra X. Entonces aquí pongo X entre la hipotenusa, que sería la letra R. Y por último, sería como cateto opuesto, que ¿quién sería cateto opuesto? La letra Y, entre el cateto adyacente, que sería la letra X. ¿Sale? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, ya tenemos quién es el cateto opuesto, quién es adyacente y la hipotenusa de acuerdo a estas variables. Y además, de acuerdo a esto, podemos sacar el teorema de Pitágoras, en la cual queda de la siguiente forma, que déjame ver, aquí está. Entonces, el teorema de Pitágoras en este triángulo, teorema de Pitágoras, en base a este primer cuadrante, sería que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces vamos a poner que la hipotenusa es la R, entonces va a ser R al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quiénes son los catetos? X, que sería X al cuadrado, porque es un parte de cateto, y el otro cateto sería más Y al cuadrado. Entonces así me queda más o menos el teorema de Pitágoras. De tal forma que ya tengo las primeras fórmulas. Ahora, lo único que me hace falta es determinar el signo. Si se fijan, digamos que estamos trabajando es en el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante. ¿Sale? Entonces, como tenemos unas coordenadas o del plano cartesiano, significa que estas coordenadas del eje de las X, significa que está tomando valores positivos. Para recordar o para comprender, fíjense que yo lo voy a redibujar acá, en la cual es muy costumbre, que sería, esta es las coordenadas de las X y esta es las coordenadas de las Y. Entonces, por costumbre, pues nosotros ponemos que este es 1, este es 2 y este es 3. Y fíjense que son números positivos. Y acá este es 1, este es 2 y este es 3, en la cual estos son números positivos. Y pues pongo aquí, este es menos 1, este es menos 2 y este es menos 3. Fíjense que el eje de las X del lado izquierdo se está tomando como números negativos, y el eje de las Y, pero en la parte de abajo, se van a tomar también como números negativos, pero por abajo. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3. Entonces significa que este lado de las X, de para acá, los números son positivos. De este lado de las Y significa que sus números son positivos. Este lado de las X se están tomando que los números son negativos. Y este lado de las Y se están tomando que los números sean negativos. Entonces, con esto se puede observar muy bien que que de estos dos lados, que como es primer cuadrante, significa que tanto en eje de las X como en eje de las Y, ambos son positivos. En esta forma, Y tiende a ser positivo, y R, como se encuentra, y R, como siempre, se va a tomar como positivo. Siempre se va a tomar positivo R.
y x se encuentra en eje de los positivos, entonces sería aquí x positivo, y r sería positivo, y sería positivo, y x sería positivo. Entonces, haciendo una multiplicación de signos, en la cual debemos de recordar, por la ley de los signos, que signos iguales, multiplicación de signos iguales, significa que se suman, o sea, positivo por positivo es positivo, positivo por negativo es negativo, negativo por positivo es negativo, y negativo por negativo es positivo. En este caso voy a hacer una multiplicación de signos, que sería aquí como positivo por positivo, este es positivo, positivo por positivo, esto es positivo, y positivo por positivo quiere decir que este es positivo. Entonces, en el primer cuadrante tenemos que todas nuestras funciones trigonométricas, tanto de seno, coseno y tangente, tienen un signo positivo, ¿sale? Muy bien, entonces ya tenemos ese primer cuadrante. Entonces, para quitarnos esta duda, vamos a continuar con el segundo cuadrante. Si se fijan, nosotros acabamos de realizar el cuadrante 1, en la cual resolvimos esta. Ahora vamos por el segundo cuadrante, en la cual vamos a empezar otra vez con el cuadrante 2 o el segundo cuadrante, en la cual, ¿dónde se ubica el segundo cuadrante? Pues se ubica acá. Entonces, ¿qué les parece si se genera una especie de ángulo en la cual esta X, el eje de las X, recordemos que el eje de las X se le llama eje de las abscisas, entonces aquí lo voy a escribir, eje de las abscisas, y este eje de las Y es el eje de las ordenadas, ¿no? Eje ordenada. Solo lo escribo, digamos, para recordar o repasar bien. Entonces, eje de las X se le nombra también como eje de las abscisas, y el eje de las Y se considera como el eje de las ordenadas. Perdón, tuve unas fallas técnicas. Entonces, esta línea del eje de las abscisas se va a nombrar como el lado inicial, en la cual pues va a ser esta línea, pues no hay que hacerlo tan grande, pues entonces voy a poner que este es el lado inicial, y el lado final se va a generar un pequeño gran ángulo, digamos como por acá. Entonces ya sabemos que ya tengo son los dos lados, en la cual este es el lado inicial y este es el lado final. Sin embargo, y estos dos, pues sabemos que me está generando es una especie de ángulo, por costumbre, ¿no? Sin embargo, cabe destacar que nosotros, se supone que en de este tema, la regla que debemos es aplicar de esta manera. Dice que el ángulo para trabajar se formará entre el lado final y el eje de las abscisas más cercano. Entonces, si ya sé que este es el lado inicial, esta línea es el lado inicial y este es el lado final. Y esta línea que está aquí es el eje de las abscisas, el eje de las X. Entonces, de acuerdo a la regla para practicar, dice que el ángulo para trabajar se formará entre el lado final, que es este que tengo aquí, este lado final, que debe ser, y el eje de las abscisas, que es este o este. Fíjense que yo tengo como si fueran dos ejes de las abscisas, pero aquí me están pidiendo más cercano. Entonces, de acuerdo a este lado final, el eje de las abscisas que me toca más cercano es este. Este eje de las abscisas, este es el lado más cercano. Porque si lo comparamos con si observan, este lado final con este lado eje de las abscisas, que es el eje de las X, este está más lejano, a pesar de que sí se genera un ángulo, pero está muy lejos. Entonces el que más se considera más
más eficiente o más comprensible, pues es el más cercano, que es este. Entonces este lo vamos a nombrar como el ángulo delta. Bueno, entonces ya con eso sabemos quiénes son los dos más cercanos. Y entonces pues nada más lo único que me hace falta es poner esta línea de forma vertical, en la cual pues ya sabemos que este me genera un ángulo de 90 grados exactos. Y como este es el eje de las Y, significa que este toma siendo como Y. Si este tiene siendo un valor de Y, este siendo Y. Y este, si toma siendo un valor de X, pues significa que este es X, ¿no? Entonces, para recordar, este es el lado de los Y, este es eje de las Y y este es el eje de las X. Y significa que si este es X y Y, esta línea que tenemos aquí sería R. Ok. Entonces ya ahora sí tenemos los tres lados. Ahora lo único que nos hace falta es identificar los signos, de acuerdo a este siguiente criterio, en la cual sería que el seno del ángulo delta es igual, ya sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa, y coseno del ángulo delta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente del ángulo delta pues, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien. Entonces, sin embargo, fíjense que ahora yo tengo es un triángulo rectángulo, de nuevo acá arriba, solamente que está del otro lado, que lo único que me hace falta es identificar quién es el cateto opuesto adyacente y la hipotenusa. De acuerdo a este ángulo que es de mi referencia, entonces si se fijan, este es mi ángulo de referencia, entonces este que está aquí, el que yo dibujé, pues ya me olvido. De tal manera que esta R, como aquí tenemos el ángulo de 90 grados, significa que el lado opuesto, que es esta línea, significa que esta es la hipotenusa. Aparte de que sabemos que es hipotenusa, voy a poner así hipotenusa. Significa que esta línea es, aparte de que está al lado opuesto de los 90 grados, también se puede apreciar que es una línea diagonal, está inclinada o es la más larga de estas dos líneas. Entonces esta ya sabemos que es la hipotenusa. Y significa que los dos lados restantes, pues ya sabemos que se nombraría como cateto. Este sería cateto y este también se nombraría cateto. Sin embargo, en base a este ángulo, que como de referencia, este ángulo está con este cateto, significa que están del lado opuesto, de tal manera que este cateto se le nombra como cateto opuesto, y este ángulo en base a este cateto significa que está adherido o está pegado o está aferrado, de tal manera que este se le nombrará como cateto adyacente. Entonces ya identificamos los tres lados del triángulo rectángulo, y nada más lo único que nos hace falta es colocarlos quién y quién le toca. En este caso, pues el cateto opuesto va a ser la variable y, entonces es la letra y o y, entre la hipotenusa, que va a ser la letra r. El cateto adyacente va a tomar como de la letra X, pues entonces va a ser la letra X, entre la hipotenusa, que sigue tomando la misma letra R, y el cateto opuesto pues va a ser la letra Y, entre el cateto adyacente, que va a ser la letra X. Muy bien. Entonces tenemos estos tres resultados que están aquí abajo. Ahora, cabe destacar o recordar que si se fijan tenemos aquí el plano cartesiano, en la cual sabemos que este es el eje de los X positivos y negativos. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en el segundo cuadrante. Entonces el segundo cuadrante pues, nos queda acá, de tal manera que nosotros estamos trabajando con el eje de las Y positivas, porque tienen aquí los números positivos, y de este lado se están trabajando el eje de las X, pero con los números negativos, porque aquí se están trabajando con números negativos, que es -1, -2 y -3. Entonces significa que Y del segundo cuadrante que estamos
trabajando, significa, ok, aquí está, significa que Y toma a ser signo positivo, entonces aquí va a ser signo positivo, el eje de la R va a ser positivo, siempre va a ser positivo R, el eje de las X va a ser negativo, entonces aquí va a ser negativo, y este R pues va a ser positivo, y el eje de las Y pues es positivo, y el eje de las X es negativo. Entonces nada más lo único que nos hace falta es multiplicar los signos, en la cual pues ya tenemos la tabla de los signos, en la cual positivo por positivo es positivo, en la cual tenemos aquí 1, positivo por positivo significa que este es positivo. Negativo por positivo significa que este tendrá un signo negativo. Y positivo por negativo, o sea, positivo por negativo, significa que el resultado va a ser negativo. Observen claramente que ahora, en comparando con el primer cuadrante, pues ya tenemos, es un solo signo positivo, que es o sea que permanece positivo, es el seno, pero los dos, que es el coseno y tangente, cambian de signo a negativo. Ahora, por último, el teorema de Pitágoras que hace falta, el teorema de Pitágoras, pues sigue siendo la misma fórmula, en la cual la hipotenusa, pues como sigue siendo la R, sería R al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, en la cual es X y Y. Entonces sería aquí como X al cuadrado más Y al cuadrado. De tal manera que tenemos, estas son, digamos, estas son los signos que representan de las funciones trigonométricas al segundo cuadrante. Ok, ahora vamos a averiguar al tercer cuadrante, que lo voy a recalcar acá. Entonces permíteme tantito, voy a hacer una gráfica del plano cartesiano, entonces guárdenme. Entonces, para el tercer cuadrante, en la cual tenemos pues este eje de las X y Y, pues ya sabemos que el eje de las X pues sigue siendo el eje de las axisas, no sé, aquí voy a poner axisa, y el eje de las Y, el eje de las X es eje de las axisas, y el eje de las Y es el eje ordenada. Muy bien. Entonces, para el tercer cuadrante, como nosotros ya trabajamos es en el primer cuadrante, ya trabajamos en el segundo cuadrante, entonces el tercer cuadrante se encuentra abajo del segundo. Entonces el tercer cuadrante, que es esta, que vamos a trabajar, entonces aquí voy a poner el número 3 en este lado, y vamos a formar una especie de ángulo, en la cual voy a poner aquí la posición inicial, se va a encontrar en el eje de las axisas o el eje positivo de las Y, que lo voy a poner aquí. Muy bien, pues ya saben, comparado con si este es inicial, pues también este va a ser inicial, el lado inicial, y acá voy a poner en el tercer cuadrante, se va a colocar el lado final. Entonces aquí pongo el lado final, en la cual pues ya sería final. Entonces si este es el lado inicial y este es el lado final, pues ya sabemos que esto me está generando es un ángulo completo, o sea, ya casi más de 180 grados. Sin embargo, para poder identificar los signos de la función trigonométrica, pues tengo que aplicar esta regla de práctica. Para recordarlo bien, dice que el ángulo para trabajar se formará entre el lado final, que es fíjense que este es el lado final, ok, que este es el lado final, si se fijan ya lo tengo aquí, se tomará entre el lado final y el eje de las axisas. ¿Cuál es el eje de las axisas? Pero dice el eje de las axisas, pues este es el eje de las X, ¿no? Tanto positivo como negativo. Pero aquí fíjense que, como lo subrayé 2 veces, me están pidiendo el eje de las axisas más cercano. Entonces, comparando con fíjense que yo tengo el eje de las axisas aquí. Si yo considero fíjense que
el ángulo es muy largo. Y si yo comparo con este eje de las abscisas, se ve que este es el más cercano. Entonces, el más cercano para este lado final, lo más conveniente va a ser este, comparado con este, porque con este del eje de las abscisas que está aquí, como está muy lejano o muy lejos, o sea, me está formando un ángulo muy grande, entonces pues como que no conviene. Entonces mejor dices, no, pues entonces trabaja con este eje de las abscisas que es el eje negativo porque te queda más cercano. O sea, o en otras palabras, el ángulo está siendo más pequeño con el grande. Muy bien, entonces digamos que pues, me olvido de este ángulo y nada más me centro en el ángulo más pequeño, porque el ángulo más pequeño pues se está formando, es el que está más cercano a la abscisa. Muy bien, entonces ya se aplicó la regla y pues ya con esta línea, con el lado final, pues nada más lo único que me hace falta es generar una línea vertical en la cual pues ya sabemos que aquí pues, se forma un ángulo de 90 grados. Entonces observen que ahora yo tengo otro tipo de triángulo rectángulo, solamente pues como que está así acostado, ¿no? O sea, si lo volteo pues se ve muy claramente, pero esta vez yo lo estoy viéndolo así, tal como viene aquí escrito. Ok, entonces yo tengo aquí el triángulo, de tal manera que si este es el eje de las Y, comparado con esta, significa que este lado del triángulo pues va a ser la Y, y si este es el eje de las X, significa que este lado del triángulo pues va a ser el lado X, y pues como es la diagonal pues se va a tomar como lado R. Muy bien, una vez que ya tengo ya como nombré, este es X, Y y R, pues como ya se nombraron, entonces nada más lo único que me hace falta es identificar los signos. Entonces pues como costumbre tenemos que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, y coseno del ángulo pues es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. El problema pues es que no sé quién y quién es. Entonces, ¿qué les parece? Que de acuerdo a este triángulo rectángulo, pues como aquí está el 90 grados, significa que línea pues es la hipotenusa. Entonces va a ser la hipotenusa. Y estos dos son los catetos. Entonces te voy a decir que este es cateto y este lado va a ser cateto. El problema es de que no sé quién y quién es cateto. En base a este ángulo como mi referencia, significa que este cateto, como este ángulo comparado con este cateto, significa que están del lado opuesto. De tal manera que este se nombra como cateto opuesto y este se nombra como cateto adyacente. Ahora, una vez que ya identifiqué, pues nada más los pongo aquí en las funciones trigonométricas, pues que si este es cateto opuesto, ¿quién es el cateto opuesto? Pues es la variable y, pues sería la letra y, entre hipotenusa, que es la letra r, el cateto adyacente, pues es la letra x, pues aquí pongo la letra x, entre hipotenusa, que es la letra r, y cateto opuesto, pues sería la letra y, entre la cateto adyacente, que sería la letra x. En este caso, pues ya tengo esta eje. Si se fijan, esta eje es el eje de las x negativos, y esta del eje de las y ahora va a estar tomando el eje de las y negativos, ¿sí? Si se fijan, ahora estamos trabajando en el tercer cuadrante, en la cual el x va a estar en el eje de las x negativas y el eje de las y negativas. De tal manera que esta y pues va a ser negativo, esta r pues va a ser positivo. Recuerdan, siempre r va a ser positivo, x va a ser negativo, r va a ser positivo, y pues es negativo y x es negativo. Haciendo la multiplicación de los signos, por ley de los signos, que ya lo tengo aquí arriba, pues negativo por positivo, en la cual aquí está, pues ya sé que negativo por positivo, pues es negativo. Negativo por positivo, pues sigue siendo negativo. Y negativo por negativo, significa que este va a ser positivo.
Entonces ya tengo los signos correspondientes a las funciones trigonométricas y lo único que me hace falta es su teorema de Pitágoras, en la cual para este cuadrante aún así sigue siendo la misma. Significa que la hipotenusa al cuadrado pues, es igual a los catetos elevados al cuadrado. O sea que, para que sea más fácil, pues r al cuadrado pues es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, entonces, pues para recalcar, pues nada más me hace falta es un cuadrante más, en la cual pues es el cuarto. Entonces, permíteme tantito, entonces voy a hacer el cuarto cuadrante. Ahí voy. Muy bien, entonces, para el cuarto cuadrante, lo que nos hace falta es determinar quién es el eje de las X y el eje de las Y. Bueno, ya está el eje de las X y el eje de las Y. Pues por ende, pues sabemos que el eje de las X es el eje de las abscisas y el eje de las Y pues es el eje ordenada. Entonces, para el tercer cuadrante, pues ya sabemos que tengo que dar dos posiciones en la cual este es el lado inicial. ¿Sí se pintó? Ah, sí, sí se pintó. Entonces este es el lado inicial y el cuarto cuadrante, de acuerdo a esto, en la cual pues ya tenemos el tercer cuadrante y vamos por el cuarto cuadrante que se encuentra aquí, significa que el lado final se va a posicionar más o menos en esta ubicación, o sea que aquí, ¿no? Vamos a suponer que así así me quedó la línea larga. Entonces, pues ya sabemos que este es inicial y este va a ser final. Entonces ya no es necesario describirlo. Y si se fijan, al generar un ángulo, pues se me genera un ángulo muy grande, a la cual son como mayor de 270 grados, o sea, más de 180 grados, o casi llegando a los 360. Entonces, aplicando la regla de práctica, en la cual lo más importante es que el ángulo para trabajar se formará entre el lado final y el eje de las abscisas más cercanos. Entonces, ¿cuál es el eje de las abscisas más cercanos? Ah, pues el eje de las abscisas más cercanos pues va a ser esta, ¿no? Comparado con esta, fíjense que tenemos aquí el eje de las abscisas, pero comparando con esta vueltota, pues como que no conviene. Entonces el más cercano de este lado final con el eje de las abscisas, pues como que se ve más convincente que es este. Aparte, este ángulo es más pequeño que todo, que da casi una vuelta completa. De tal manera que este ángulo para trabajar es el que más me conviene. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, si se fijan, pues ya se genera un triángulo rectángulo si yo lo dibujo, si se dibuja aquí una línea vertical y ya pues por ende pues sabemos que este es un ángulo de 90 grados. Como esta línea representa esta, o sea es la distancia que está aquí pues es igual a esta, pues significa que este es y pues la distancia pues como se encuentran en la abscisa pues sigue siendo la misma x y esta pues va a ser la letra R, que es la diagonal. Muy bien. Entonces lo único que nos hace falta pues es ¿qué les parece si me adelanto? Que vamos a identificar quiénes son los catetos y la hipotenusa. En este caso, pues como aquí está el 90 grados, significa que este lado diagonal es la hipotenusa, entonces aquí pongo que esa es la hipotenusa. Y este lado, comparado con la referencia de este ángulo, significa que estos dos son los catetos. Pero comparado con ese ángulo, que es el lado opuesto de este cateto, significa que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente.
Entonces ya sabemos quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Entonces, de acuerdo a las funciones trigonométricas, pues sería que el seno del ángulo, pues ya sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo, pues es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, de acuerdo a esto, pues ¿quién es cateto opuesto? Pues el cateto opuesto pues es la letra Y, entonces aquí pongo Y, y entre la hipotenusa pues que es la letra R, entonces aquí pongo R. El cateto adyacente pues es la letra X, entonces aquí pongo X, entre la hipotenusa que sigue siendo la misma R. El cateto opuesto pues es la letra Y, entre el cateto adyacente que es la letra X. Y como estamos trabajando en el cuarto cuadrante, pues ya sabemos que los signos del cuarto cuadrante, ahora este es el cuarto, significa que el eje de las X son positivos y el eje de las Y son negativos. Entonces este eje de las Y, como es negativo, pues se pone negativo y R pues sigue siendo positivo. Eje de las X es positivo y R es positivo. Eje de las Y es negativos y eje de las X positivo. Entonces, haciendo la multiplicación de los signos, significa que este negativo por positivo, pues significa que este es negativo. Positivo por positivo significa que este es positivo. Y negativo por positivo significa que este es negativo. Y por último, pues el teorema de Pitágoras, pues aquí lo voy a poner. Teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras pues sigue siendo lo mismo, en la cual r al cuadrado pues, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ya se identificó los signos de los cuatro cuadrantes de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Muy bien. Entonces tenemos es la función seno, tenemos la función coseno y tenemos la función tangente. De estas tres funciones, en el primer cuadrante perdón, si lo estoy haciendo muy horrible. En el primer cuadrante entonces tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces de estas tres funciones trigonométricas tenemos son los signos. En el primer cuadrante que tuvimos anteriormente, perdón, es que estaba buscando la hoja. El primer cuadrante, los signos que tuvimos es que la función seno fue positivo, entonces aquí sería positivo. La función coseno fue positivo, pues entonces aquí va a ser positivo. Y la función tangente pues es positivo, entonces aquí pongo su positivo. Entonces tenemos que el primer cuadrante, los tres signos de las funciones trigonométricas son positivos. El segundo cuadrante, pues lo tengo acá. El segundo cuadrante significa que la función seno es positivo y los otros dos son negativos. Entonces la función seno es positivo y las otras dos funciones son negativos. En el tercer cuadrante tenemos que la función seno es negativo y el coseno es negativo, pero la función tangente es positivo. O sea que son dos negativos y un positivo. Entonces aquí son dos negativos y un positivo. Y el cuarto cuadrante tenemos un negativo en el seno, el positivo es el coseno y el negativo es la tangente. De tal manera que esta que estamos apreciando aquí son los signos de la función trigonométrica.
¿Sale? Negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, seno, coseno y tangente. Bueno, por el momento sería todo de hoy, del video. Espero que lo hayan comprendido. Esto nada más es como una pequeña introducción de nada más para poder identificar los signos de los 4 cuadrantes de la función trigonométrica. Espero que lo hayan entendido, lo hayan comprendido. Y por favor no se les olvide suscribirse a mi canal y puedan consultar más videos para que así puedan fortalecer un poco más sus habilidades matemáticas. Y no se les olvide darle buen me gusta a este video y por favor activen su campanita de notificaciones para que así sean de los primeros en enterarse de este tipo de material en mi canal, ¿no? Bueno, por el momento sería todo y nos vemos al próximo video. Aquí despidiéndome y nos vemos hasta la próxima y buena suerte para todos.